Les quiero dar la bienvenida a una nueva charla organizada por la Universidad Mayor y hoy tenemos a un tremendo invitado. Tenemos con nosotros al doctor Miguel Centeno. Él es profesor del Departamento de Sociología y vicedecano de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad Estadounidense de Princeton. El profesor Centeno hoy va a exponer sobre los grandes retos que genera el siglo XXI para el planeta y para Latinoamérica en particular. Además, profundizará, en qué dilemas políticos se avecinan en este mundo tras el control actual de la pandemia. Un gran tema que nos llega a todos en todo el mundo. Así que los invito a escuchar con mucha atención al doctor Centeno y a hacer sus preguntas que él va a responder al finalizar su exposición. Así que sin nada más que decir, los dejo con el doctor Miguel Centeno. Bienvenido. Muchísimas gracias, Carla, y muchísimas gracias a Nicolás por la invitación y gracias a ustedes por participar hoy. ¿Me pueden escuchar bien? Te escuchamos bien. Ok, muy bien. De nuevo, muchísimas gracias y bienvenidos bienvenidos a mi oficina aquí en Princeton. Muchísimas gracias por la invitación. El tema fue sugerido por Nicolás, que quería que yo hablara un poco sobre los desafíos para el Estado y para la sociedad en el siglo XXI. Y lo que voy a hacer es, voy a utilizar esta oportunidad para presentar un proyecto con el cual he estado trabajando hace como 8 o 9 años sobre el riesgo global. Y creo que la epidemia de COVID nos indica muy bien cuáles son los peligros que tenemos en el siglo XXI y cómo estos están más o menos metidos con el proceso de globalización. Así que si me esperan un segundo, voy a poner el share screen. ¿Dónde está? Aquí. Ok. Y vamos a ver. Ok. ¿Ya deberían ver la pantalla? Se ve perfecto. Ok. Así que, ¿qué son los desafíos para el Estado y la democracia en el mundo post-pandemia? Tengo entendido que todavía Chile no está en el post-pandemia, pero estamos llegando. Aquí en los Estados Unidos, parte del país es post-pandémico. Desde luego, la correlación con control político demócrata y también con la clase es muy alto, pero por lo menos en las partes demócratas, la pandemia casi ya ha pasado, aunque todavía hay partes del país donde sigue muy grande. Y quiero empezar hoy hablando un poco de la condición humana o la condición de modernidad. Y lo que quiero decir con esto es que estamos divididos entre una abundancia increíble. Por ejemplo, si miran a la primera gráfica, esto es el incremento en los años de vida, de life expectancy, los años de vida esperados de 1900 hasta hoy, más o menos. Y pueden ver que en los últimos 40 años ha habido una revolución, de verdad, una revolución en una medida básica, ¿no? Que ya vivimos mucho más que vivíamos. Aún en partes de África, desde luego hubo la crisis de AIDS, de la SIDA, pero aún en partes de África hemos llegado a 60, si no más, y luego en los países ricos hemos llegado a los 70, a los 80. Otra manera de ver la abundancia es la revolución digital. Esto es simplemente los números de smartphones, Apple phones en el mundo. Y vemos que ha habido una revolución. Es increíble. Muchos de nosotros tenemos en nuestras manos una computadora más poderosa que lo que mandó a la Luna, que llevó a los Estados Unidos a la Luna en el 69. Así que sí, estamos viviendo en un mundo de abundancia de verdad increíble. Y yo diría, aunque la globalización ha tenido sus gastos, sus precios, vamos a decir, pero más o menos en el agregado, el mundo está viviendo mejor o con más cosas, vamos a decir, aún sí hay amenazas. Pero dentro de esa abundancia, también vivimos con una gran ansiedad. Aquí les da, es un Google search de la palabra Global Systemic Risk, que vemos empezando en 2005, pero desde luego superando durante la crisis financiera del 7 y el 8, ha subido muchísimo. Y esto es una medida de ansiedad regional. Más o menos nos dice que 70 a 75% de la población humana vive con una ansiedad sobre el futuro.
Y esto me parece que es el dilema, en un sentido, la paradoja del siglo XXI, que tenemos toda esta riqueza y al mismo tiempo vivimos con una ansiedad y un miedo del futuro. ¿Y qué nos quiere decir eso? Parte es, bueno, y entonces nos llegó COVID. Adentro de esa abundancia, y COVID es un ejemplo perfecto de la abundancia. Por ejemplo, las compras que la gente estaba haciendo. Es una abundancia absurda cuando uno puede comprar, no sé cuántos son, 20 paquetes de papel higiénico, de papel de inodoro. El COVID, y el COVID, muy interesante, ha sido el precio casi de la globalización o esa abundancia. Es precisamente el COVID ha sido una pandemia vamos a decir, de los países ricos. Los países que uno esperaría que no sufrirían tanto, ellos mismos han sufrido lo más. Y los países pobres, desde luego, por ejemplo, en el caso de África bajo del Sahara, por lo menos por ahora han evitado la gran crisis. Así que COVID es un perfecto ejemplo de cómo vivimos en un mundo global que podemos viajar, que podemos gozar de productos importados, que podemos gozar de una cultura global, pero al mismo tiempo esa misma globalización, esa misma abundancia tiene su precio, ¿no? Y tiene su precio en esta ansiedad que sentimos. Y mucho de esto es el producto arrogancia. Tengo aquí 3 fotografías. Esto es la famosa pintura de Bruegel de la Torre de Babel, y como conocemos todos el cuento, la Torre de Babel es que la humanidad se siente tan poderosa, se siente tan en control, que puede crear una torre que va a llegar al cielo. Desde luego, Yahweh no le gusta esto y castiga la humanidad con todos los diferentes idiomas. Y nos podemos imaginar una Torre de Babel casi como un cuento de Borges en algún desierto, una torre que no llega al cielo mucho menos, y que es el producto de nuestra arrogancia de pensar que podíamos llegar al nivel de Dios. El segundo ejemplo es una torre de Babel un poco más contemporánea, es la Burj Khalifa, es el edificio más alto en Dubái, los Emirados Árabes Unidos, y es una torre. Quiero que ustedes se imaginen qué tipo de arrogancia para crear un edificio de 120, 130 pisos, lleno de vidrio, en un lugar donde las temperaturas en el verano llegan a 50, 51. ¿Se pueden imaginar la cuenta de aire acondicionado que cuesta? Y esto es parte de la arrogancia moderna, de la arrogancia contemporánea, un poco como la arrogancia de la Torre de Babel, que podemos llegar al cielo, que podemos hacer todo lo que queremos hacer con la tecnología. Y la última foto es, desde luego, una bomba nuclear, donde hemos creado una tecnología, una abundancia, vamos a decir, una abundancia de capacidad de matar, que nos podíamos destruir. Y de nuevo, hablando del siglo XXI, los desafíos para cualquier país es cómo podemos manejar esta abundancia, que al mismo tiempo no sufrir el precio de esta abundancia, no sufrir este precio de globalización, no sufrir el precio por esta arrogancia que tenemos como la criatura más poderosa en este mundo. Y por eso hemos creado un centro en Princeton, The Global Systemic Risk. Aquí pueden ver riskprinceton.edu. Y aquí somos los 4 que manejamos esto: Peter Callahan, Paul Larcy, Thayer Patterson y yo. Y lo que estamos haciendo, les voy a hablar un poco sobre el proyecto, y espero que eso les pueda indicar cómo yo veo estos desafíos en el siglo XXI y por qué yo creo que la arrogancia y la actitud que tenemos hacia nuestra riqueza y nuestra globalización nos podría de verdad crear una crisis aún más grande en el siglo XXI. ¿Qué quiero decir por el riesgo sistemático global? The Global Systemic Risk. Y lo que quiero decir es que el sistema global es un conjunto de interacciones que permiten el flujo continuo de la información, de dinero, de bienes, servicios y personas. Pueden pensar como la globalización
como la plomería, vamos a decir, del mundo, ¿no? Toda una serie de flujos de personas, de bienes, de dinero, de productos que en un sentido representan nuestra vida. Ahora, estas conexiones no son buenas en sí mismas. Siempre hemos vivido en un mundo globalizado. Si pensamos en la victoria del Homo sapiens hace como 70 mil años, ¿no? Siempre hemos sido una especie global. Lo que sí es nuevo es la rapidez de estas conexiones, el número de estas interacciones, la complejidad de estas configuraciones, que nos dan una gran oportunidad, pero también vienen con un gran riesgo. Lo que hacemos en nuestro centro es investigamos las causas y consecuencias del riesgo sistemático global a través de un análisis de las redes creadas. Lo que estamos haciendo es creando mapas de la globalización. ¿Quién intercambia con quién? ¿Quién llama a quién? ¿Quién viaja a dónde? Y cómo todas estas interacciones están en un sentido muy relacionadas. No se puede pensar por ejemplo, el flujo de bienes o el flujo de mercancía sin pensar también en el flujo de dinero. ¿Cómo están relacionados estas dos plomerías, vamos a decir, o subplomerías del país, del mundo? ¿Cómo funciona este sistema? Y lo que estamos haciendo es un enfoque teórico y metodológico para analizar la construcción de este sistema y su robustez y fragilidad. Y ya veremos qué queremos decir con eso. Ahora, el modelo que estamos utilizando es el de sistemas adaptivos complejos. Los sistemas adaptivos complejos, Complex Adaptive Systems, los sistemas adaptivos complejos surgen de manera endógena a partir de las interacciones de los componentes. Eso quiere decir que no hay una persona que está dirigiendo este sistema. El sistema en sí mismo es creado por sí mismo, por las mismas interacciones. No es un diseño con agencia, vamos a decir. Es un diseño que nace en los mismos procesos del sistema. Estas interacciones complejas crean nuevas dinámicas que no se pueden explicar únicamente por el comportamiento de los componentes, ya sean intencionados o no. Eso quiere decir que la ciencia social todavía mira al mundo social o la acción social a través de agentes, a través de qué quiere hacer este país, qué quiere hacer esta sociedad, qué quiere hacer este partido, etc. Lo que nosotros queremos decir es que el sistema mismo, y esto volvemos a Marx en un sentido en el siglo XIX, que el sistema mismo tiene su propia propiedad y que no se puede entender el sistema a través de sus características pequeñas. Ahora, estos sistemas pueden dar la apariencia de estabilidad, incluso cuando aumenta su fragilidad. Vamos a pensar lo que pasó en Chile más o menos hace un año, donde parecía que los sistemas tenían una estabilidad y pudimos ver que un alto de precio en el transporte público creó una nueva dinámica social que no se esperaba, que no se podía explicar simplemente a través de las características de las personas individuales. Esta fragilidad se debe al hecho que los sistemas complejos pueden volverse gradualmente susceptibles a pequeñas perturbaciones que tienen resultados catastróficos. Luego, vamos a hablar del caso de Chile, que puedes tener un sistema que parece económicamente, socialmente, políticamente parece estable y un cambio relativamente pequeño en el precio de transporte público lleva a una dinámica completamente inesperada. Y podemos hablar de ejemplos de estos a través de todo el mundo. La globalización se tiene que entender como un sistema complejo. El sistema global es un conjunto de interacciones estrechamente
acopladas que juntas permiten el flujo continuo de información, dinero, bienes, servicios, etc. Esto quiere decir que globalización se tiene que entender como un sistema propio y no simplemente como la suma de los varios individuos. Y este sistema vive permanentemente al borde del caos. Los sistemas que alcanzan este umbral en el borde del caos son particularmente propensos a transiciones repentinas y no lineales de un estado a otro. Piensen del cambio entre gas a agua a hielo. Esos cambios físicos no se pueden entender a través de las características de las partes de agua, de parte de gas, sino es un cambio dinámico en el sistema entero. Estos sistemas son complejos y están densamente interconectados y son especialmente propensos de nuevo a una catástrofe de complejidad. Y eso, ya con eso pueden ver donde estoy hablando de la arrogancia, vamos a decir, del siglo XXI y el precio que podríamos pagar por esa arrogancia. Ahora podemos hablar de riesgo sistemático y riesgo emergente. El riesgo sistemático es el riesgo para el sistema que plantean las interconexiones o la red de sus partes constituyentes. El caso de esta foto aquí. Vemos una manzana podrida puede dañar a todas las manzanas. Aún con más riesgo es el riesgo emergente. Y el riesgo emergente surge de cómo las partes individuales están conectadas para formar el todo. Y este es el punto distintivo del riesgo sistemático. No se puede reducir las componentes individuales. No se puede buscar la manzana podrida. El simple acto de estar juntas como manzanas puede crear dinámicas nuevas, dinámicas no esperadas, dinámicas con resultados no lineales, que pueden resultar en dinámicas no esperadas y para el cual el sistema no está preparado. Y desde luego, por ejemplo, el caso del COVID es un ejemplo perfecto, no solamente del riesgo sistemático, pero de que la misma enfermedad tiene su propia dinámica y ha creado situaciones que no se esperaban aún los casos más pesimistas. Ahora podemos hablar de riesgos sistemáticos y colapso. Definimos el riesgo sistemático como el riesgo de que un sistema dado experimente un colapso sistemático impulsado principalmente por fuerzas endógenas, de modo que ya no puede cumplir su función crítica. Y se ha producido un colapso sistemático cuando un evento afecta críticamente la capacidad del sistema para realizar su función central. 2, el colapso demuestra histéresis, no se puede volver a la situación antemano. Y aunque potencialmente desencadenado por un choque externo, la principal causa del colapso sistemático es endógenos, es factores endógenos. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir esto para el siglo XXI? Lo más importante es que no hay salida de crisis. El sistema, si pensamos en globalización como un sistema, vivimos a un nivel de agregación de espacio social nuevo y sin precedentes. Nunca hemos sido un mundo como lo somos ahora. La gran cantidad y amplitud de interacciones pueden requerir un cambio en nuestro análisis de la independencia. Tenemos que parar de pensar de la salud china, la salud norteamericana, la salud chilena. Es algo de cuestión de salud global. Todos estamos en el mismo planeta. There is no planet B. No hay otro planeta. No nos podemos mudar. Y quiero que piensen en eso, que antes, en toda nuestra historia, hemos podido abandonar espacios donde había crisis y irnos a otra parte, ¿no? Ya no se puede. Tenemos que vivir en este mundo que estamos creando. No hay tiempo suficiente, y esto es lo más importante, no hay tiempo suficiente para soluciones de mercado. La única gobernanza que tenemos global hoy en día es la gobernanza del mercado. Y el mercado necesita mucho tiempo para poder recalibrarse. Quizás no tengamos el tiempo cuando viene una crisis
para reequilibrar a través del mercado. Necesitamos otro tipo de gobernanza, otro tipo de control. Y la crisis es lo que yo quiero decir entre la eficiencia y la fragilidad. Y déjenme indicarles qué quiere decir con esto. Un énfasis cada vez mayor en la eficiencia en estos sistemas globales ha dado lugar a avances como el inventario justo a tiempo, la eliminación de la redundancia, lo que ha aumentado la productividad y ha permitido enormes ganancias en la rentabilidad de estos sistemas en todo el mundo, ¿no? Al mismo tiempo, esta eficiencia tiene su precio. Esta eficiencia viene con fragilidad. Y la mejor manera de enseñar esto son con estos dos coches. Se pueden imaginar, si yo les podría ofrecer un W de 1966, vamos a decir, o un Porsche del 2021. Casi todos, me imagino, que van a elegir el Porsche. Bueno, si me vas a dar un carro, por favor, dame el carro más complejo, dame el carro mejor, dame el carro donde todo se puede resolver a través de varios botones. No me des este pedazo de porquería, ¿no? Muy bien. Si uno está manejando una autopista, sí prefiere el Porsche. Pero si uno está manejando a través del desierto de Sahara, vamos a decir, uno quizás prefiera el W. La razón por él es que se puede arreglar muy pronto, se puede arreglar, es un sistema muy simple, el cual el motor de un W era algo, aún yo que no tengo mucho talento en eso, yo podía arreglar mi primer W, ¿no? Porque era bastante fácil. Si algo le pasa al sistema del Porsche, no hay manera de arreglarlo. Uno lo tiene que llevar a un garaje muy especializado para que las computadoras puedan leer todo lo que está pasando. Eso quiere decir que hay un precio por manejar un Porsche. Es el precio que uno depende de que todo en el coche vaya bien. Aún en el caso del W es muy fácil, porque simplemente un sistema muy simple y es casi imposible matar un W. ¿Ok? Pero el Porsche, si no todos los sistemas están funcionando perfectamente, no va. Y eso es nuestro sistema. Vivimos en un mundo de Porsche, y no nos damos cuenta de la fragilidad que viene con manejar un Porsche. Y un Porsche donde el cual no podemos arreglar y no sabemos muy bien cómo funciona. ¿Y qué puede pasar? Bueno, por ejemplo, hay los accidentes normales. Esta es una teoría de un ex profesor mío, Charles Perrow, Normal Accidents, un gran libro. Y lo que él dice es que hemos creado sistemas con tantas interacciones complejas y tan estrechamente acopladas que el accidente llega a ser normal. Tenemos que esperar un accidente. El sistema es demasiado complicado, el sistema es demasiado acoplado a sí mismo para que no vaya a accidentes. Él llegó a esta conclusión mirando la crisis nuclear de Three Mile Island en el 79. Y él se dio cuenta que no era accidente por falta de un agente o por falta aún de una parte, sino era un accidente normal que iba a suceder. Porque, de nuevo, el caso del Porsche. El Porsche es tan complicado que no puede tener accidentes. Yo estoy seguro que si hiciéramos hacer un análisis empírico, ¿cuánto cuesta mantener un coche simple como el BMW? ¿O cuánto cuesta mantener un coche como Porsche? Estoy seguro que el Porsche tiene que ir al mecánico mucho más. Así es la globalización. Hemos creado un sistema de una complejidad y una eficiencia no imaginable, pero tiene su riesgo y ese riesgo es la fragilidad. También tenemos que pensar de cisnes negros, black swans, acciones que no son esperadas, pero que si se repiten tantas veces, llegamos a parte de la curva con muy baja probabilidad, pero con riesgos, un costo, un precio muy, muy alto. Así que vivimos en un sistema en que si estamos en la parte
de la curva normal, la parte más frecuente, todo funciona bien. Pero si vamos a las otras partes del sistema, todavía pueden ocurrir desastres. Por ejemplo, hemos visto esto con el caso de 2007-2008 o varios bancos que presumen que el mundo va a ser como siempre ha sido y de nuevo situaciones nuevas pueden destrozar el sistema porque no estamos esperando estos cambios. ¿Y cuáles son las causas de estas crisis? Las partes que no nos interesa tanto son las causas exógenas. La conquista de las Américas en el siglo XV. Eso, el colapso de las sociedades indígenas en el siglo XVI no es su propia culpa, vamos a decir, que viene un factor exógeno, una enfermedad que surge, un cambio climático. Bueno, lo que llamo aquí los lagartos alergénicos, alien lizards, la mala suerte. Cualquier sistema puede tener estas crisis por causa exógena. Eso no nos interesa. Esas son causas, el asteroide que viene y nos destruye la Tierra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? La sociología y la ciencia social no tienen mucho que decir sobre eso. Lo que sí podemos ver es las causas endógenas. ¿Ok? Por ejemplo, la pérdida de legitimidad, una desigualdad insostenible, divisiones en el mundo de élite, un accidente normal, propiedades emergentes, un descuento hiperbólico, eso lo estamos haciendo con el cambio de clima, un excesivo utilizo de recursos, el propio miedo, nuestra propia ansiedad nos puede llevar a tener este tipo de crisis. Y estas son las causas en que estamos interesados. ¿Cómo podemos destruir, cómo el propio sistema en el que vivimos se puede destruir sí mismo? ¿Y qué son los factores que pueden entender eso? Que nos dejan entender. Primero son los efectos de interacción. Y aquí tengo una cita. Las causas más interesantes del colapso pueden no ser los factores específicos que inicien el proceso, sino la estructura que permite la perturbación se amplifique a través del sistema. Y eso es lo que hace que es imprescindible. No podemos entender el futuro, porque el futuro no solamente viene de las características individuales de las partes que están interaccionando, sino en el mismo proceso de interaccionar se crea una nueva situación, una situación que quizás no entendemos, una situación que no esperamos y una situación para la cual no estamos preparados. Hay puntos de inflexión. Podemos llevar a un sistema al punto de crisis y simplemente otra vez, otra interacción, otro caso de lo mismo puede llevar al colapso. Y hemos visto esto en parte con el COVID, lo que pasó, por ejemplo, la tragedia de Guayaquil, ¿no? Donde no solamente era la infección, sino la interacción de la infección con la llegada de varios exilados ecuatorianos a la ciudad de Guayaquil para la fiesta nacional. Esa interacción entre la enfermedad y el flujo de personas creó una tragedia donde había muertos en las calles en grandes partes de Ecuador, pero principalmente en Guayaquil. Tenemos también circuitos de reacción. Esto es, piensen en que ustedes si están tomando una ducha, un feedback system, un circuito de reacción, es el proceso al cual cuando ponemos la temperatura del agua para empezar, pero algo cambia, la temperatura baja, la temperatura sube, nuestro cuerpo cambia y cambiamos el agua un poco hacia más calor o o menos calor. Esos son circuitos de reacción. ¿Cómo reaccionamos a un cambio? La manera en que reaccionamos a un cambio puede llevar a otras crisis
No solamente es la crisis que tenemos a mano, sino la manera que hemos reaccionado a esa crisis nos lleva a una crisis aún más grande. Otro proceso es el fallo en cascada. Lo que esto quiere decir es, por ejemplo, en el caso de la electricidad, solamente se tiene que caer una torre de energía, y quizás si es la torre equivocada, si es una torre aislada que no lleva a ningún lugar, no hay problema. Pero si es una torre de transmisión de electricidad crítica, eso puede llevar a que todo el sistema se caiga. Por ejemplo, en el caso de Italia, hace como 20 años, hubo una pequeña crisis electrónica. Desafortunadamente, esa crisis electrónica llegó al sistema de computadoras del sistema electrónico italiano. Y desde luego, como esos no podían funcionar, el sistema entero se cayó. Así podemos ver cómo una cascada puede llevar a una crisis. Una pequeña cosa, un dominó, vamos a decir, cae y lleva a otro dominó, y lleva a otro dominó, y lleva a otro dominó, y tenemos todo caído. El contagio, eso es algo que hemos visto en los últimos 18 meses, pero también se puede ver, por ejemplo, en el caso de los bancos. Si hay un banco si falla un banco, no solamente es ese banco que falla, sino esos bancos que quizás dependan de ese banco. Así que el contagio puede decir que una persona, y hemos aprendido esto obviamente en los últimos 18 meses, no se necesita todo el mundo tener el COVID, sino bastante gente para llevar de nuevo a través del contagio a una de estas cascadas en que toda la población está encerrada en sus casas porque no podemos tener contacto mutuo. El fallo sincrónico. Esto es, el sistema quizás puede sobrevivir un fallo, pero lo que no puede sobrevivir es dos fallos simultáneos, sincrónicos, que el sistema está diseñado para resolver una crisis A o una crisis B, pero no podemos estar preparados para siempre poder arreglar la crisis A y la crisis B ocurriendo al mismo tiempo. No hay manera de concentrar gobernanza, no hay manera de concentrar recursos para protegernos de estos fallos que no podemos esperar y que no podemos predecir. También hay ciclos. Las sociedades funcionan en ciclos y esto se puede ver en la ecología. Hay ciclos de crecimiento y de caída, y que no podemos evitar estos ciclos casi ecológicos, unos ciclos ciclos normales, vamos a decir, que no se pueden luchar, pero queremos, por nuestra sociedad, por nuestra complejidad, por nuestra arrogancia, queremos evitar esos ciclos, y quizás esos ciclos no se pueden evitar. No hay manera de evitar lo que pasa después de una etapa de crecimiento. También tenemos la tecnología. Vivimos, la expresión en inglés es black box, una caja negra. Dependemos de una caja negra tecnológica, la cual no entendemos. Nadie entiende el Internet, ¿ok? Nadie puede saber lo que está pasando en el Internet en cualquier momento. El Internet es una tecnología, una caja negra que no manejamos, que no controlamos y que aún nosotros no podemos entender de verdad. Así que no solamente tenemos que temer todas estas complicaciones, todos estos procesos, pero dependemos de una tecnología que nos puede traicionar, una tecnología que quizá nos lleve al desastre. Y finalmente tenemos una legitimidad muy frágil. Una legitimidad, todos sabemos que cuando la legitimidad se pierde, lleva a una serie de reacciones y procesos que quizá no se pueden controlar. Cuando se pierde la legitimidad, es muy difícil reganarlas. Así que no solamente estamos viviendo en estos ciclos, no solamente estamos viviendo con estas cascadas posibles, no solamente estamos viviendo con una tecnología la cual no podemos entender, pero estamos tratando de manejar esa tecnología y este sistema con una legitimidad muy frágil.
¿Qué quiere decir eso? Tenemos cuatro desafíos. Primero, podemos escoger entre una eficiencia o una fragilidad. El sesgo institucional y sistemático, el énfasis en el crecimiento y la eficiencia de la optimización de sistemas operativos como el justo a tiempo, la complejidad de interacciones, y no tenemos una manera de decir, quizás eso sea más eficiente, pero ¿cuál es el gasto? ¿Cuál es el precio de esa eficiencia añadida? ¿Cuál es el precio de ese incremento en la eficiencia? Que sí puede llevar a una más grande producción, a un crecimiento de producción, pero también crea un sistema aún más frágil. Tenemos que crear, y de nuevo, volvemos a Marx, que el enemigo del capitalismo es precisamente el capitalismo, que las presiones sobre la eficiencia del capitalismo pueden llevar a su fragilidad y a su caída. El segundo desafío es que tenemos una gobernanza basada en territorio. Esto es una pintura de la Paz de Westfalia en el 1648, que creó el sistema con el cual vivimos de estados nacionales. Y este es nuestro proceso de gobernanza. En Chile se gobierna Chile, en Argentina se gobierna Argentina, etc. Pero tenemos un proceso global por el cual no tenemos un sistema de gobernanza. El sistema de gobernanza, por ejemplo, la falta de poder eliminar la pandemia en Wuhan en diciembre del 2019 no es la responsabilidad del gobierno norteamericano o del gobierno chileno, era parte de la responsabilidad del gobierno chino, pero no había ningún control. Entonces tenemos una paradoja que vivimos en un mundo global, pero todavía tenemos una gobernanza que presume territorio, que presume un tipo de ciudadanía. Y ahora añadimos la democracia. Los cuatro ejemplos que tengo aquí, los resultados de la democracia pueden ser aún también parte del peligro. Bolsonaro, Modi, Orbán y desde luego el presidente Trump, que la democracia puede crear sus propias crisis, porque podemos elegir a alguien que no va a poder reconocer el problema y quizá no tenga la manera, la capacidad de resolver esos problemas. Así que no solamente estamos viviendo con una gran fragilidad, no solamente estamos viviendo con una gobernanza quizá no adecuada al mundo global, pero estamos tratando de vivir con ese sistema en una manera democrática, y una democracia que quizá no da los resultados que queremos o no da los mejores resultados. Ahora, no estoy diciendo que no deberíamos tener democracia, por favor, entiéndanme, pero que eso añade de nuevo otro desafío. ¿Cómo se puede gobernar este sistema global, este sistema complejo, y al mismo tiempo reconocer los derechos humanos y los derechos de la democracia? Y el cuarto desafío es que somos quienes somos. No somos personajes perfectos. Somos egoístas. Tenemos oportunismo. Un profesor mío, Oliver Williamson, llama el oportunismo el comportamiento escondido, el comportamiento egoísta escondido. Tenemos también racionalidad limitada. No podemos entender todo lo que nos está pasando. Tenemos sesgos que no entendemos y todavía tenemos el misterio del comportamiento conjunto. ¿Cómo podemos crear una orden social cuando tenemos estas características? Y eso crea, en un sentido, unas estrategias que tenemos que elegir. La primera estrategia son lo que yo llamo muros contra reservas. Eso se puede decir robustness contra resilience. Queremos crear sistemas. Lo que queremos hacer es que no pase nada malo. Queremos vivir en unas sociedades con murallas. Pero eso también requiere recursos. Y quizá si creamos las murallas equivocadas, si creamos las murallas en la dirección equivocada, vamos a decir,
y hemos utilizado nuestros recursos para prevenir un peligro que no viene, que viene un peligro que no habíamos esperado y para el cual necesitamos unos recursos que ya no tenemos. Así que tenemos que decidir de qué le tenemos miedo y cómo vamos a resolver ese miedo, cómo vamos a resolver ese tipo de crisis. La segunda estrategia que tenemos que decidir es a quién gobernar. Mucha de nuestra gobernación, mucha de nuestra regulación, de nuestra regulación económica, se muestra en lo que se dice en inglés microprudential. Cuidamos que los bancos funcionen bien, que los negocios funcionen bien, que los seres humanos obedezcan la ley. Pero ¿qué pasa cuando no se puede utilizar ese tipo de gobernanza? Cuando se tiene que ver no solamente cada factor, pero el sistema en sí mismo. Y el ejemplo que yo uso, por ejemplo, como padre, era, yo podía quizás controlar el comportamiento de mis hijos. Quizás aún podría ayudar a controlar el comportamiento de los amigos de mis hijos. Pero el comportamiento de los amigos, de los amigos, de los amigos de mis hijos, no. ¿Cómo se puede crear un sistema de gobernanza donde no solamente gobernamos los individuos, pero podemos gobernar y mantener el sistema en total? Y la tercera estrategia es ser mucho más transparente sobre quién gana y quién pierde. Esta es la mejor curva que he visto sobre la globalización, es la curva del elefante de Vilinovic. Y lo que es por aquí en la griega, el axis de Y, podemos ver el crecimiento de ingreso acumulado real y aquí lo de distribución de ingresos según percentiles. Los más pobres, ¿ok? Los más pobres tienen crecimiento bloqueado, pero la clase media-baja, vamos a decir, global, las economías emergentes, principalmente China, pero también la India, la globalización ha sido maravillosa para ellos. Y luego, para los ricos, para los más ricos, los últimos 30 años han sido una bonanza increíble. Lo que no nos hemos dado cuenta, que para muchos, precisamente en la clase media del mundo desarrollado, y yo diría la clase media urbana de América Latina, la globalización ha sido un desastre. Así que, pero no hemos podido discutir esto. Tenemos que tener una estrategia durante la cual somos honestos o transparentes sobre quién está pagando el precio por esta eficiencia. ¿Quién está pagando el precio por este capitalismo nuevo? En el caso de América Latina, por ejemplo, que no se ha hablado de la desigualdad que ha venido con la globalización, que tenemos que aceptar que parte de la globalización ha creado una desigualdad que quizá lleve a la falta de legitimidad del sistema. Y eso tiene que ser un proceso transparente y honesto. Para América Latina, tenemos que reconocer que somos satélites en la globalización. Aún después de, si uno ve las economías de América Latina, en casi todos los casos, parecen economías del siglo XIX. Todavía estamos viviendo de qué producimos en la tierra o de la tierra y se lo vendemos al mundo. Nuestro control de los países de América Latina, nuestro control sobre la globalización es mucho menos que muchos otros. Aún si hay países en Europa o Japón o los Estados Unidos que todavía no pueden controlar la globalización, ¿cómo la podemos controlar nosotros cuando no somos el axis central de esa globalización? No solamente eso, pero nuestra capacidad estatal es muy limitada. Nuestro control interno es muy limitado. El caso de Chile quizás sea el estado más ponente en América Latina, el estado con más fuerza, pero hemos visto que aún en el caso de Chile, no, el Estado no tiene la capacidad de resolver muchos de sus problemas. Así que no solamente estamos en un mundo en el cual no podemos controlar la globalización, pero aún nuestros propios países no de verdad lo podemos limitar. Nuestras democracias producen crisis y producen crisis sin legitimidad y transparencia. Y más que nada, la desigualdad amenaza nuestra identidad como naciones. Nos divide.
Así que estamos viviendo en un mundo en el cual no controlamos la globalización, no podemos controlar nuestro propio territorio, la propia democracia que hemos creado nos puede llevar a crisis y vivimos con una desigualdad que puede crear una fragilidad y una falta de legitimidad. Perdón que sea tan pesimista, pero creo que de verdad tenemos que pensar cómo nos vamos a gobernar, porque los retos de gobernación son aún más importantes en el siglo XXI que aún fueron en el siglo XX, y en el siglo XX no nos fue tan bien. Y con eso, esas malas noticias, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con las malas noticias y vamos a dar paso a las preguntas de las personas que nos están escuchando hoy. Les recuerdo que si quieren hacer una pregunta, un comentario al doctor Centeno, lo pueden hacer en la parte inferior de sus pantallas, en la parte de preguntas. Así que... A ver, Q&A, ok. Vamos con la primera pregunta, la hace Sergio Peña y dice, Joseph Ras, de la Universidad de Columbia, ha señalado que uno de los efectos de la pandemia y eventualmente post-pandemia es la posibilidad de la limitación de las libertades conquistadas en los últimos 300 años, incluyendo la libertad académica. No, tienen toda la razón. Y eso es no se puede controlar una pandemia, no se puede controlar una crisis y al mismo tiempo mantener los derechos, quizás los derechos que hemos estado esperando los últimos 200 años. Tenemos que darnos cuenta que va a haber límites. Va a haber límites sobre nuestra capacidad de controlar una crisis o van a tener que haber límites en nuestros derechos. Y eso es una cosa que no hemos querido hablar. Por lo menos en los Estados Unidos, en los últimos 18 meses, no ha habido un discurso abierto y honesto y transparente sobre los sacrificios que quizás son requisitos por este tipo de crisis. Y tenemos como sociedades, como individuos, tenemos que discutir y qué precio estamos preparados para aceptar, qué precio nuestros derechos, porque no se puede tener un derecho individualista como lo tenemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, y al mismo tiempo mantener el sistema tan estable. No hay manera, el mercado no lo va a hacer, el mercado no lo puede arreglar todo. Y eso es el sueño con que hemos vivido los últimos 30 años, que cada uno podía mantener su individualidad y a través del mercado el sistema iba a funcionar. No creo que eso sea ya posible en el siglo XXI. Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible desde riesgos globales y sistémicos hipotetizar que el efecto inmediato del COVID es lo que mutatis mutandi en el corto, mediano y largo plazo ocurrirá con los efectos adversos del cambio climático sobre las personas y la biodiversidad, ecosistemas y especies? Sí, el COVID nos ha dado en un sentido una mirada al futuro. Una mirada al futuro cuando las cosas no funcionan como esperábamos que funcionaran. Yo tengo amigos en la parte noreste de los Estados Unidos, en el estado de Oregón. Nunca han tenido aire acondicionado. Y ahora necesitan aire acondicionado para simplemente sobrevivir en algunos de estos días. Eso es, el COVID nos indicó que este mundo tan mágico y tan globalizado como teníamos, que no se podía mantener en sí mismo. Así que yo creo que el COVID nos ha dado, vamos a ver si lo escuchamos, ha sido un milagro que hemos sobrevivido y yo sé que todavía en muchos casos no hemos sobrevivido, pero el sistema ha podido hasta ahora sobrevivir COVID. No sé si el sistema podría sobrevivir un cambio climático como vamos a ver en 10, 20 años. Bien, siguiendo un poco la línea, vamos con la pregunta de Alejandro Salinas, que dice, profesor Centeno, gracias por la charla descarnada y honesta. Mi pregunta es, ¿cómo superar la desconfianza en las instituciones y el deterioro de la democracia como sistema de gobierno? ¿Es tiempo de repensar la democracia? No. Yo soy, mira, la democracia quizá no sea el sistema más eficiente, pero la democracia es sagrada. Ya hemos visto dónde nos lleva cuando quitamos la democracia. Yo no creo que tenemos que repensar la democracia.
tenemos que repensar cómo funciona la democracia y cómo una democracia puede enfrentarse a estos desafíos. Simplemente decir, y Chile trágicamente tiene su experiencia con esto, no se puede decir ante una crisis, bueno, ya se acabó, lo que se necesita aquí es un jefe gordo, es un jefe que arregle las cosas. No, no estoy diciendo eso para nada. Pero sí lo que tenemos que decir es, tenemos que darnos cuenta que la democracia tiene sus problemas, que la democracia tiene sus faltas y que tenemos que funcionar, tenemos que proteger esa democracia, no a través de pensando que nada le puede pasar, pero también admitiendo sus limitaciones. Si no admitimos las limitaciones de la democracia, no la podemos salvar. Vamos con la siguiente pregunta, es de Claudia Mora y dice, ¿hay posibilidades de adaptación de los sistemas, de aprendizaje del propio sistema, que prevengan las crisis o es siempre un problema de cómo estrategizamos frente a una crisis declarada? Es muy interesante la pregunta. Un amigo mío tiene, el problema con cada solución es cada solución viene con sus problemas. Yo no, en esto es que yo no estudié economía. Yo no pienso que hay un equilibrio mágico en que todo puede funcionar bien sin sacrificios y sin tener que escoger qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Sí, estamos aprendiendo, pero el sistema se está haciendo más y más y más complejo, mucho más rápido que podemos controlarlo. Por ejemplo, déjenme el caso, creo que me pueden ver, de estas cosas, ¿no? De teléfonos. Hemos tenido estos por 15 años. No sabemos qué nos está haciendo socialmente, físicamente, córdicamente estos aparatos, pero están por todas partes. Yo no creo que nos podemos adaptar bastante rápidos a esta nueva tecnología, a esta nueva globalización, sin un sentido enfrentar enfrentar el desafío, ¿no? Y no decir, bueno, todo va a funcionar muy bien. Mira, tenemos una siguiente pregunta de César Bonilla que dice, ¿qué hacer como ciudadanos para que aquellos que hacen política, aquellos que toman decisiones para generar teóricamente buena convivencia colectiva, influyan en disminuir las desigualdades de manera concreta sin ser partícipes de ella? ¿Y cómo influir en que la clase política se convenza y practique que la democracia no es sinónimo de votar una vez cada cierto tiempo nomás? Excelente. Yo creo que lo que tenemos que hacer los ciudadanos es votar, votar, votar. Eso es la solución democrática. No podemos, tenemos que manifestarnos. Yo no creo en la violencia y creo que la violencia lleva a otros problemas, pero creo que tenemos que demandar de la clase política que, bueno, primero que pare la corrupción, ¿no? Que pare simplemente en los Estados Unidos, por ejemplo, el único gol de cada político es ser reelegido. Eso tenemos que cambiar, pero lo tenemos que cambiar nosotros. No podemos pensar que la clase política va a cambiar porque simplemente queremos que cambie. Por eso, por ejemplo, no sé las políticas de ustedes, pero el respeto que yo tengo para las manifestaciones de la población joven en Chile en el último año, tengo acuerdo o no acuerdo con esas manifestaciones, es precisamente una manera de llevar a la clase política que tome responsabilidad por sus acciones. Súper interesante la reflexión. Y vamos ahora con Nicolás Ocaranza, que va, mire, en un esfuerzo de la producción, vamos a ver si puede hablar con cámara, Nicolás. Ahí está. Nicolás, ¿nos escuchas? Sí, hola. Gracias. Miguel, Hola, disculpa Nicolás. la forma, pero voy viajando y estoy escuchando atentamente tu presentación. Oye, pero Y no tengo una... estés manejando, espero que no estés manejando escuchando esto, ¿eh? No, acabo de parar para hacer la pregunta. Okay. Tengo una pregunta, Miguel. Muy interesante lo que mencionas de sistemas complejos, sobre todo pensando que la democracia es uno de ellos, y la analogía que has hecho con los sistemas naturales, ¿no? Y pensando en eso, ¿cuál es el desafío para las ciencias sociales
pensando en que siempre ha estado esta ambición, ¿cierto?, de anticipar o predecir las crisis o las grandes complejidades que tenemos como sociedad. ¿Cuál es el gran desafío para el próximo siglo, digamos, o para los próximos años en ciencias sociales? ¿Va a prevalecer ese afán de predictivo o más bien se van a limitar a constatar las morfologías o las formas de las crisis sociales y políticas? Esa sería mi pregunta, Miguel. Mira, yo creo que tenemos que abandonar el imperialismo de el predecimiento. Es un imperialismo epistemológico por todas las ciencias sociales, que la única ciencia social que se puede publicar o que se escucha es una que presume predicamiento. Bueno, yo creo que estamos creando una sociedad tan compleja que es mejor quizá no predecir el futuro, sino entender el presente. No hay nada peor en la ciencia social norteamericana que digan que it's a very descriptive analysis, es un análisis de descripción. Yo creo que tenemos que volver a eso, que no entendemos el sistema, que siempre estamos pensando en teorías de predecir cuando de verdad no entendemos muy bien nuestra realidad. Y yo espero que las ciencias sociales paren de tratar de ser ciencias naturales. No tenemos la misma metodología, no podemos hacer los mismos proyectos, tenemos que aceptar nuestras limitaciones. Al mismo tiempo, también tenemos que cambiar la unidad de análisis. La unidad de análisis para la ciencia social todavía sigue el país. Y eso ya no tiene sentido en dos maneras. Primero, el país existe en como varias regiones. Hay muchos Chiles, hay muchos Brasiles, hay muchas Argentinas. Y tratar de entender el Chile o el Brasil o la Argentina es casi imposible. Al mismo tiempo, las características chilenas o argentinas o brasileñas o peruanas, lo que sea, son menos y menos y menos parte de la solución. Tenemos que añadir un nuevo sistema, una nueva unidad de análisis, que es el sistema en sí mismo. ¿Cuáles son las propiedades del sistema en sí mismo? Y eso es algo, por eso estoy tratando de vender más o menos el modelo de complejidad, porque creo que eso nos puede llevar a un nuevo entendimiento. Ver si queremos entender la economía chilena o la economía brasileña o la economía norteamericana, no la podemos analizar en sí misma. Tenemos que ver cómo funciona adentro de un sistema. Muchísimas gracias, doctor Miguel Centeno, por responder a las preguntas de las personas que se conectaron con nosotros hoy, por darse el tiempo de exponer y por conectarse con nosotros desde la Universidad Mayor acá en Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta pronto y que estén todos muy bien. Gracias.